¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos,
y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro programa Enfoque Misionero Europa. Un tiempo dedicado a ustedes, donde trataremos temas como inmigración, crecimiento poblacional, religión, visión europea, humanismo, y todo esto desde el punto de vista bíblico y cristocéntrico. Siéntanse muy bienvenidos, me da gusto saber que están con nosotros. Déjenos por favor sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Siempre cada semana les estoy insistiendo que por favor sus dudas no las pongan ahí, que no las compartan. He tenido muy pocos comentarios, debo de decir con tristeza que tengo muy pocos comentarios y sobre todo me gustaría que me dijeras, que me retroalimentaras qué te gusta, qué no te gusta, cómo podemos hacer mejor este programa, porque siempre te he dicho, a fin de cuentas, es un programa para ti. Es un programa para que tú y yo aprendamos juntos, es un programa para que Dios sea glorificado a través de lo que aquí se dice. Y me gustaría que nos dejaran su retroalimentación, que nos dejaran sus dudas, sus impresiones, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Este programa lo hacemos juntos, así que por favor danos ahí like, danos una manita, por favor, danos like, danos una manita, compártenos con más personas para poder llegar a más personas. Siempre te he dicho que el objetivo no es volvernos famosos ni tener un montón de personas ahí, ojalá muchos más lo escuchen, pero el objetivo primordial es que más personas conozcan. Las misiones, siempre te he dicho, es un llamado, una ordenanza que Dios nos ha dejado a toda la iglesia. Así que tú eres parte, debes de involucrarte, tú estás siendo parte de esto al compartirnos, al hablar con otras personas. Así que habíamos estado hablando de las vivencias y la problemática de la inmigración de África hacia Europa. Y bueno, quiero dar, antes que comencemos ya de lleno, dar la más cordial bienvenida a Amistad Live Colombia, México, Cuernavaca, y sé que hay otros países que nos están escuchando. Sé que hay personas, amigos míos, amigos de otras nacionalidades que nos están escuchando. Un abrazo bien apretado, saludos desde España y bienvenidos a este programa. Yo quiero, comenzando, dando la gloria a Dios. Por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo donde nos permites hacer énfasis en lo que está pasando en el mundo, Señor, con respecto a las misiones. Ayúdanos, Padre, a ser más objetivos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a más personas. Ayúdanos, Padre mío, a que tú seas glorificado en cada palabra que aquí hablamos. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra y tuya la alabanza. Jesucristo, gracias por estar con nosotros. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de la migración de África hacia Europa y quedamos que íbamos a continuar con ello. Y decimos que
se repite la migración que hay entre Estados Unidos y México. México en la frontera norte tiene un problema de migración porque todas las personas que vienen de Sudamérica, Centroamérica, llegan al norte de México queriendo cruzar la frontera y muchos no pueden y se van quedando en México y eso va causando más problemática, ¿no? Es una buena oportunidad. He sabido de ministerios que están trabajando ahí en la frontera con México y predicándole a todas esas personas que están ahí a veces sin hogar, indigentes, sin una ayuda, sin familia, y es muy triste. Ese fenómeno se repite. Les dije aquí en África, todas las personas vienen subiendo desde Sudáfrica hasta el norte de África. El último país es Marruecos, que es el país que tiene frontera Libia del otro lado con Italia, pero aquí en España está Marruecos, que es el país que tiene frontera con España. Y pasa lo mismo, España tiene dos ciudades pequeñas, Ceuta y Melilla, que están dentro del territorio africano, quizás tú no lo sabías, pero España tiene dos territorios, dos ciudades, que parte del norte de África fue español después un tiempo, y bueno, al final lo entregó sin guerra, sin nada, pero con un tratado donde Ceuta y Melilla, lo buscas ahí, son dos ciudades que están en el norte de África y que pertenecen a España, son España. Entonces los migrantes, una vez que entran ahí, ya pueden entrar a Europa porque entran a Melilla y de Melilla vienen al continente y ya de aquí ya se van, ya no hay fronteras, se van a donde quieren, pero normalmente la mayoría de ellos se quedan aquí en España. Hay una cantidad terrible de migración, en el sentido, y digo terrible porque la gente sufre mucho, porque la gente tiene problemática para poder cruzar, y se sabe que las remesas económicas que van a Marruecos desde España son parte significativa de la economía. Se habla de 17,5 millones de marroquíes trabajando fuera de su país, y desde luego, no todos están aquí en España, pero la inmensa mayoría de ellos están en Europa. Por eso, y a petición de los propios países europeos, Marruecos es la barrera para detener la migración masiva de África hacia Europa. Todo esto produce y genera abusos en la frontera norte de Marruecos. Como lo acabo de decir, se desencadena una problemática que de ambas partes, tanto para la Guardia Civil española como para los policías de Marruecos, es un problema. Y el gobierno les pide que los detenga a los migrantes, pero después que los detienen y se hace público y si los maltratan o alguna cosa, es terrible. Se hacen unos chismes aquí, de verdad unos escándalos horribles. Todo esto, obviamente, yo he estado en la frontera, he cruzado la frontera por tierra, porque se puede cruzar obviamente volando, pero por tierra, por barco, hemos cruzado por ferry. Y sí, al llegar ahí a Marruecos, los guardias de ahí te quieren sacar hasta lo que no, porque, bueno, pues te ven que eres extranjero y que traes dinero y cosas así, ¿no? Obviamente estás viajando y dicen, pues, o sea, pero además hay muchas personas que son abusadas sexualmente, y te hablo que la mayoría de migrantes son hombres. Todas esas personas que están ahí atorados, inclusive yo tengo un estudio, te lo puedo mandar si me lo pides desde donde sacan todos estos datos, y me lo pides en privado, yo te lo puedo enviar para que lo leas completo. No es mucho, son como 40, 50 páginas de un estudio que hice de un librito que escribí, y te lo puedo enviar para que lo leas, para que veas. Ahí vienen algunas cosas, vienen algunas estadísticas, vienen de las que vamos a estar hablando aquí. Vienen también en ese libro, vienen entrevistas, amigos marroquíes aquí, por obvias razones omito sus nombres verdaderos, pero te darás cuenta de la problemática, y así se llama Vivencias y Problemática de la Inmigración. Son como 30 páginas, te digo, no es muy grande, de hecho lo pienso ser más exhaustivo, pero por ahora no está tan grande, ¿no? Te vuelvo a repetir, por ejemplo, todas estas cosas, en el norte de Marruecos existen muchas vejaciones hacia las mujeres, hacia los propios hombres, ¿no? Son pocas las mujeres que intentan cruzar, pero la mayoría de ellas, cuando lo intentan, son abusadas sexualmente. Y muchos terminan trabajando en Marruecos, se quedan ahí, porque Marruecos es un país que, si bien es mucho más pobre que Europa, pero de los países de África, de Suráfrica hacia el norte, pues es de los países en los que se vive un poquito mejor, y muchos se quedan ahí. Y muchos entran legales, muchos ilegales.
y después llegan a España como una fuerza generadora de trabajo, de cambio de la sociedad, pero no se nota mucho porque muchos de ellos viven ilegalmente. Tú te das cuenta, nosotros trabajamos en una asociación, como te he dicho, aquí en España, entregando alimentos a las personas más necesitadas y llegando hacia ellos, porque una de las situaciones que queremos tener ahí es llegar hacia ellos para poder, obviamente, hablarles de Cristo. Esa es la base primordial. Es cierto que les estamos ayudando. Cualquiera podría decir, bueno, es que es un abuso, les das de comer y luego no se les da con ninguna condición. De hecho, los alimentos nos los da la Comunidad Europea, el Banco de Alimentos de la Comunidad Europea. ¿Y nosotros qué ponemos? La mano de obra, pagamos el alquiler, la renta del lugar donde estamos repartiendo. Tenemos un gasto mensual, para que tú tengas una idea, en la asociación, mensual, aproximado de 4,000 euros. El euro está a 27 pesos mexicanos el día de hoy, así que haz cuentas, 4,000 euros más o menos mensuales tenemos de gastos. Ahora tú te preguntarás quizás, ¿y cómo es que todo esto, de dónde sale toda esa mano de obra? ¿Quién les paga? Un amigo me decía el otro día, ¿y aquí cómo trabajan? ¿Cómo funcionan? ¿Quién les paga? Mucha gente o la mayoría de las personas creen que el gobierno nos da un sueldo. Eso no es así, no recibimos ni una ayuda, ni un céntimo de parte del gobierno de España. Me refiero a ayuda personal, económica, para las familias que ahí estamos trabajando. Somos 15 familias aproximadamente las que estamos trabajando para poder hacer posible todo esto y para que los inmigrantes que van llegando, muchos de ellos ilegales. Trabajamos en colaboración con la Cruz Roja de aquí de España y con muchas asociaciones de ayuda a los migrantes que nos envían personas para que vengan a recibir alimentos en el centro donde estamos. Pedimos también, ya que estamos en ello, pedimos vuestras oraciones. Por favor, oren por nosotros. Les voy a repetir, somos más o menos una cantidad de 15 personas ahí trabajando, todos voluntarios, nadie recibiendo sueldo. Y todo esto, tú te preguntarás, bueno, ¿y de dónde viene el dinero, no? ¿De dónde viene? ¿Quién les paga? La mayoría de ellos son 10 americanos aproximadamente, somos 4 o 5 latinos y todo nos viene de nuestros países. Tú que me estás escuchando, quizás seas parte de esto, quizás tú estés aportando en la iglesia y esa ofrenda que nos llega hace posible que todo esto sea una bendición para ellos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Les das alimentos y ya? No, el objetivo ese es por decirlo así, un gancho para poder entrar con ellos, para poder hablar con ellos, para poder hablarles y que ellos puedan ver el amor de Cristo reflejado a través nuestro. Una vez que logramos hacer amistad con ellos, los invitamos a casa a comer o inclusive muchos de ellos te invitan. Estamos enfocados en trabajar entre musulmanes, aunque también tenemos muchos amigos españoles a los que les estamos predicando. Ahí tenemos ucranianos, tenemos rusos, tenemos de todas las nacionalidades, latinoamericanos, hay muchos latinoamericanos, han venido muchos de Latinoamérica, de todos los países de Centroamérica y de Sudamérica están viniendo, ¿no? Hay mucha migración también. Entonces, todo esto que te digo es para animarte a que ores por nosotros, para animarte a que le pidas a Dios, le digas que en tus oraciones que nos ayude, que esas personas puedan estar receptivas, porque al final de todo la idea a lo que hemos venido no es a repartir alimentos. Eso es una forma, porque Dios también nos manda que les ayudemos, Dios también nos manda que hagamos cosas por ellos, por los extranjeros que no están aquí, que los extranjeros que están aquí, que no están en su país, ¿no? Nosotros mismos somos extranjeros aquí y la verdad es que te sientes muy solo cuando no estás aquí. Imagínate, yo tengo a mi familia, a mi esposa y a mis hijos y bueno, esa es la familia que tenemos, la familia nuclear, la familia extendida nuestra está en México, pero imagínate ellos que están solos. Imagínate ellos que no tienen con quién hablar muchas veces, muchos de ellos solos, no tienen un hermano, no tienen nada, a nadie, ni un solo familiar. Algunos de ellos se vienen porque ya tienen aquí otros familiares y bueno, esa es una manera de que se vengan, ¿no? Vienen buscando que ya hay personas aquí que los reciban, pero muchos de ellos no. Entonces, son muchos los trabajadores de España que hay aquí en España ilegales con esa situación. Yo te pido que ores, que nos ayudes a orar pidiendo, rogándole a Dios que Él nos ayude para poder tener una
una manera de entrar más fácil con ellos, una manera de que ellos nos escuchen, una manera, los musulmanes son complicados para poder predicarles el evangelio. Hemos descubierto que por mucho que hables con ellos, por mucho que logres darles buenas, por decirlo así, cosas lógicas o ideas lógicas de la Biblia y del evangelio con respecto al Islam, ellos no van a creer por ello. Ellos son muy necios, tienen toda su vida hablando del Islam. Su gobierno, su forma de vida tiene que ver con el Corán y todo. Entonces, yo te pido que nos ayudes a orar, tú que nos escuchas, para que Dios toque sus corazones, porque es la única manera en que ellos van a creer en Jesucristo. Que ellos entreguen su vida va a ser complicado si no es por un milagro de parte del Espíritu Santo, cambiando sus vidas. Ayúdanos, eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos hemos enamorado de la visión que Dios nos ha dado, de las personas que Dios nos ha dado. Tenemos diferentes semanas, cenas, comidas, reuniones simplemente. Vamos a veces al parque, vamos a sentarnos allá a la orilla de la playa, algunas veces vienen a casa, vamos a sus casas, y siempre tratando de hacer amistad más profunda con ellos, de tal manera que al final podamos compartirles del amor de Cristo. Esto lo hemos logrado ya con algunas personas. Hay algunas personas que reconocen que han venido a Cristo por el ministerio que estamos haciendo mi familia y yo. Mis hijos ahora mismo también están trabajando entre los hijos entre los adolescentes y los jóvenes de las familias con las que visitamos. También se han involucrado en ello, y también también están trabajando con jóvenes españoles también. Así que estamos aquí, estamos en un sitio donde es una oportunidad como no te imaginas para poder hablarles de Cristo. Yo al principio tenía mis dudas, si sería Europa, específicamente España, donde Dios nos quería. Yo quería ir a Marruecos, por ejemplo, quería ir a otras partes del norte de África, o quería ir a China, por ejemplo, también. Sin embargo, Dios nos fue cerrando puertas a mí y a mi familia, hasta que nos trajo a España. Y al estar aquí en España me doy cuenta por qué. Para empezar, ya te había hablado en cuestiones anteriores, en programas anteriores, de que España tiene el 0.9% de protestantismo, es decir, nada. México se considera el 18%, imagínate. Aquí el 1% ni siquiera, el 0.9%, no llegan el 1% de cristianos evangélicos protestantes. Entonces, eso es complicado. Y ahora entiendo por qué Cristo nos quería aquí, por qué nos trajo a esta zona, por qué específicamente nos trajo aquí a España. Es la frontera donde entran muchísimos marroquíes. Siempre estuvimos enfocados, o quisimos estar enfocados en pueblos no alcanzados. No teníamos bien claro, podían ser musulmanes, budistas, alguna religión animista, no lo sabíamos, pero sabíamos que Dios nos estaba llamando a pueblos no alcanzados. Y sabemos que el Islam es uno de los retos más grandes que tenemos los cristianos para alcanzar. Así que esto que estamos haciendo aquí ahora, me doy cuenta que Dios nos quería. Esta migración, todas estas cosas que están viniendo a España son parte de lo que Dios quiere que hagamos y quiere que alcancemos, ¿no? Ya te decía la semana pasada, dice, ¿por dónde han cruzado el Mediterráneo los inmigrantes, ¿no? Y te decía yo que por España, la semana pasada te dije que por España cruzaron el año pasado alrededor más o menos de casi 5,000 personas. En Italia, imagínate, o sea, en España 5,000, pero en Italia 130,000 personas cruzaron el año pasado. Y hacia Grecia, de Libia hacia Grecia, 350,000 aproximadamente. Esto hace un total de 480,000 personas, casi medio millón de personas que cruzaron el Mediterráneo el año pasado para venir de una forma a vivir a Europa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tú te preguntarás, pues qué bueno y no. Por un lado, la mayoría de ellos son musulmanes. Sabemos que los musulmanes tienen un especial interés en Europa, y ya lo decía Muammar Gaddafi, y Saddam Hussein también lo dijo, que ahora ya no iban a conquistar las naciones con guerra, sino que ahora iban a ir a vivir, a inmigrar, a vivir ahí esos países para poder alcanzarlos por multiplicación poblacional. Así que tenemos mucho trabajo en España,
tenemos muchísimo trabajo con los musulmanes, hay muchos musulmanes, a donde quiera que te vuelvas, te encuentras con musulmanes, y es una oportunidad maravillosa para poder llegar a ellos, para poder hablarles, porque no están en su país, no están en Marruecos, donde está prohibido hablar del cristianismo, donde sería prohibido tratar de convertirlos o de hablarles simplemente de Cristo, pero aquí no, aquí estamos en un terreno neutral, ellos son inmigrantes, nosotros somos inmigrantes, y es una buena oportunidad porque hay muchas cosas, ellos te dicen, es que no puedo conseguir un departamento para rentar porque es muy complicada la cosa. Y yo le digo, pues yo tampoco estoy en la misma situación. Oye, Europa es muy caro económicamente, también para nosotros. Entonces hay mucho que hablar con ellos, mucho que compartir, y eso nos da una oportunidad a nosotros como latinos. Nuestra oración es que Dios envíe más latinos a su mies, que Dios envíe más obreros aquí a España a trabajar, no solamente en Málaga, toda España, hay muchos misioneros, conozco a muchos misioneros que estamos repartidos por toda España, pero no somos suficientes, nunca es suficiente que vengas con un afán de trabajar y de alcanzar a los pueblos que no han sido alcanzados por el amor de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Yo te invito de verdad a que lo ores, a que le pidas dirección a Dios, y si te está llamando, avísame en inbox y yo te puedo dar información, cómo podrías venir por medio de una agencia misionera, todo en orden, tendrás que venir todo bien con visas, es un proceso largo, caro, desesperado, así que óralo a Dios. Para nosotros, desde el momento en que Dios nos dio el llamado claro para España hasta el momento en que llegamos aquí, pasaron casi 8 años, entonces no es fácil. Se dice que hay 6 nacionalidades que representan el 83% del hogar de los musulmanes, es decir, de las inmigraciones. No todos son musulmanes, pero el 90% lo son. Te quiero hablar para despedirnos, te quiero hablar de 6 naciones o 6 nacionalidades, que representan el 83% de la emigración de África hacia Europa a través del Mediterráneo. Se dice que Siria es el país que más inmigrantes envía a Europa, con el 54%. Siria está, como te dije, pues tiene tierra de por medio, entonces puede venir, o lo hacen por medio también cruzando el Mediterráneo. Luego está Afganistán, que envía un 13% de migrantes a Europa. Sigue Pakistán con solamente un 3%, que no es tanto. Sigue Irak, 3%. Y todas estas nacionalidades, como bien tú lo sabes, son musulmanas. Eritrea, 7%. Nigeria, 3%. Pero quiero que pongamos énfasis en esto. Todas estas naciones, solo estas 6 naciones, envían, para que tengas una idea, el 83% de los migrantes a Europa y llegan a través del Mediterráneo. Y te vuelvo a repetir, Siria, lo sabemos, Siria tiene unos problemas políticos muy fuertes y la mayoría que vienen, el 54% de migrantes son sirios, es decir, de cada 10 migrantes que entran, casi 6 son sirios. De cada 100 migrantes que entran, 1.3 vienen de Afganistán, 0.3 de Pakistán, 0.3 de Irak, 0.7 de Eritrea y 0.3 de Nigeria. Así que yo te lo pongo ahí, todo este propósito que tenemos es que oremos, que al final no sea solamente una buena charla, una charla amena, sino como hijos de Dios tenemos la obligación de orar. Oremos por Siria, por Afganistán, por Pakistán, por Irán, por Eritrea y por Nigeria. 6 naciones que son de las que más emigrantes envían, y ya después están aquí en Europa, se vuelven inmigrantes, ¿no? Amado, que Dios te bendiga, déjame tus comentarios. Por favor, danos like, compártenos. Gracias, Colombia, Cuernavaca, México, por estar ahí. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga abundantemente.
Thank you.